Bueno, regresamos en este panorama de la mañana y ya tenemos con nosotros a la ministra de la Mujer de la República Dominicana, Mayra Jiménez, con quien vamos a estar hablando acerca de su gestión al frente del Ministerio de la Mujer, qué se ha estado haciendo, cómo se ha ido avanzando en ese nicho tan importante, y también vamos a conversar con Mayra, ¿por qué no?, de política. Claro. Ella es mujer, es una dirigente importante, para conocer si ya tiene una candidata o candidato que apoye de cara al próximo proceso y saber en sentido general cómo ve las perspectivas del país. Buenos días, Mayra. Buenos días, Elvi. Buenos días, equipo. Buen día, quiero decirle ministra, que extrañaba estar en esta mesa con Gracias, ustedes, ministra. en esta nueva mesa, en este nuevo espacio. Todavía no había tenido la oportunidad de estar, pero que siempre le sigo augurando éxito. Ustedes son un rostro y una voz muy refrescante. Gracias, en la ministra. República Dominicana. Ministra, ¿cómo va el ministerio? Ya después de casi 5 años, ¿verdad? ¿En qué punto estábamos? ¿En qué punto estamos después de 5 años? ¿Cuáles cosas se han materializado y cuáles nos faltan por materializar desde el punto de vista de los derechos de la mujer en la República Dominicana? Elvis, muchas gracias, y también reconocer y agradecer que estos micrófonos siempre han estado abiertos para hablar de igualdad y para hablar de inclusión en la República Dominicana. Y qué bueno que es así, repito, en una mesa de jóvenes con una trayectoria ya que da de qué hablar en nuestro país. Y es importante hablar de qué se hace en materia de igualdad y de inclusión, porque muchas veces estos temas en los países no se aborda con la profundidad que se requiere, toda vez que cambiar los desafíos que tenemos como nación implica poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas. Y cuando hablamos de poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas, lo hacemos porque sabemos que cuando una mujer avanza, avanza la familia. Cuando avanza la familia, avanza la sociedad. Pero también sabemos que en nuestro país los temas centrales que requieren un cambio profundo también tienen de alguna manera rostro de mujer. Por eso, en la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, nos hemos centrado mucho en asegurar que las mujeres tengan oportunidades para su desarrollo. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con un eje tan importante como el de la autonomía económica, decir que por primera vez en la República Dominicana las mujeres han sido las mayores beneficiarias de todas las facilidades que ha dado el Estado Dominicano para emprendimientos o para micro, pequeñas, medianas empresas. Eso es significativo. Y es significativo porque, repito, el empoderamiento económico de las mujeres implica también avanzar hacia el desarrollo sostenible, inclusivo, que necesita el país. Pero si nos vamos al ámbito de la educación, ¿quiénes han sido las mayores beneficiarias de todas las facilidades de beca que ha dado el Estado Dominicano, tanto para grado como para posgrado, tanto becas nacionales como becas internacionales, señores, alrededor de un 67% de mujeres? Si nos vamos a una política pública tan importante como lo es la construcción y reconstrucción de viviendas, que ha estado muy presente en esta gestión de gobierno, porque sabemos lo importante que es para la familia dominicana el poder contar con un techo propio, con un techo digno. ¿Quiénes son las mayores beneficiarias? Son las mujeres. Y tuvimos también una iniciativa importante en esta gestión del presidente Abinader, que fue establecer el bono mujer, que es una facilidad adicional que se da a las mujeres que son madres solteras, que han sido víctimas de violencia, familias que son acogedoras de niñez en orfandad por feminicidio, mujeres que tienen alguna condición de discapacidad o que están a cargo de su madre o de su padre o de una persona con situación de discapacidad. O sea, se trata de que además de todas las facilidades
que ya están establecidas, tener un bono adicional que cubre entre el 8 y el 12% del costo total de la vivienda, y eso lo otorga el Ministerio de la Mujer. Eso ha hecho la diferencia también para que en todos estos proyectos de vivienda que se han construido las mujeres puedan tener mayores accesos. Pero en esta gestión de gobierno también, por primera vez, las mujeres tienen una amplia participación en las compras y contrataciones públicas. Y esto es sumamente importante. La ley nos obliga como país a que al menos el 5% de todas las contrataciones públicas sean a empresas de mujeres. En este momento estamos casi en el 12%, es decir, que hemos duplicado ese monto, como se ha triplicado también la cantidad de mujeres que se han acreditado para ser proveedora del Estado. Yo le estoy empezando a hablar del tema de autonomía económica, porque la República Dominicana tiene una política para la igualdad y la equidad que ya data de casi 2 décadas y que nosotros hemos dado continuidad. Es una política de Estado. Esa política tiene 7 temas nacionales y uno de esos temas nacionales es precisamente el de la autonomía económica para las mujeres. Pero otro tema que a mí me parece central, porque tiene que ver con ese cambio cultural que se tiene que producir en la sociedad para que podamos vivir desde ese respeto a los derechos, es lo que tiene que ver con la educación para la igualdad. La educación para que podamos vivir en armonía, para que podamos vivir en paz, para que podamos formarnos con plena conciencia de nuestros derechos. Y ha habido también un programa de trabajo muy amplio de nuestra gestión en el Ministerio de la Mujer. Lo último que acabamos de hacer, que yo espero que ustedes nos visiten y que podamos tener una transmisión en vivo desde esa escuela, es abrir la Escuela de Igualdad Magali Pineda. Una escuela que está pensada para formar a servidoras y servidores públicos, a guardias y policías, a gente del ámbito de la academia, de la justicia, de la sociedad civil, al liderazgo social, al liderazgo comunitario, al liderazgo religioso también en estos temas de la igualdad y de la inclusión. Porque si nosotros no producimos ese cambio cultural que se requiere para que esta deje de ser una sociedad machista, que lo sigue siendo todavía, y para que podamos enfocarnos en un país donde todas y todos seamos iguales, entonces va a costar mucho. Entonces estamos muy enfocados en temas que son muy central para el desarrollo humano, para el desarrollo de las personas, para la calidad y el bienestar colectivo e individual de las personas, y por eso es que valoro tanto estos espacios para poder hablar de estos temas que también hacen patria, que también hacen país. Interesante. Nilda. Mi querida, bienvenida. Yo quisiera saber si tienen en carpeta alguna campaña de comunicaciones agresivas para informarle a las mujeres cuáles son las señales, las red flags en cuanto a los hombres que maltratan, a posibles situaciones en el hogar difíciles, también a los números que se puede acudir en medio de una situación de vulnerabilidad para la mujer y sus familias, porque sabemos que en momentos como ese uno a veces acude a un amigo que lo oriente, una amiga que lo oriente, pero realmente las instituciones del Estado están para eso, y más la institución que usted coordina. Mira, Nilda, muchísimas gracias. Yo recuerdo cuando llegué al Ministerio de la Mujer y hablé con el equipo de comunicación y le decía, yo quiero una campaña abierta invitando a la población a denunciar los casos de violencia contra las mujeres. Y recuerdo unos llamados a la atención de cuidado, ministra, con las invitaciones abiertas a los llamados a denuncia, porque puede entenderse también que se incrementa la violencia. Yo le dije, a mí eso no me preocupa, porque yo conocía las estadísticas y sabía que la gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no se denunciaban y había mucha impunidad al respecto de lo mismo, y por lo tanto para mí el hecho de que se incrementaran las denuncias era un indicativo de que la población estaba conociendo de los servicios que estaba a su disposición y estaba haciendo uso de ello. Me parecía responsable hacerlo. Por eso nosotros iniciamos esa campaña de Vivir sin Violencia es Posible, promoviendo los servicios de la línea de emergencia *212,
que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Ustedes han estado en ese espacio donde nosotros funcionamos 24 horas. Esa línea de emergencia nosotros la encontramos en 7 provincias del país. Hoy estamos en todas las provincias de la República Dominicana y trabajando para extendernos también a los municipios que dentro de las provincias son municipios grandes que también requieren tener un servicio de línea de emergencia ahí instalado. En esa línea de emergencia, asterisco 212, nosotros que la promovemos a través de diferentes medios, con los recursos limitados, por supuesto, que tenemos, nosotros hemos atendido alrededor de 32,000 atenciones a usuarias. Pero hemos podido ir en rescate de alrededor de 1,400 mujeres cuyas vidas han estado en riesgo inminente y que esa intervención oportuna del Ministerio de la Mujer con su servicio de línea de emergencia ha evitado que se conviertan en una cifra en la República Dominicana. Pero también lo que tiene que ver con los servicios de refugio a mujeres y sus familias cuyas vidas están en riesgo. Yo encontré 3 casas de acogida cuando llegué al Ministerio de la Mujer. 3 casas de acogida en 17 años que tenía la ley. Hoy nosotros tenemos 18 casas de acogida. Y lo importante no es solo tener la casa, es qué servicios se está dando dentro de esa casa. Nosotros hemos atendido en estos años que estamos en el Ministerio de la Mujer alrededor de 8,300 mujeres con sus hijos e hijas en esos refugios. Esas también han sido mujeres que han estado en riesgo inminente producto de la violencia y que ninguna se ha convertido en una cifra. Igual hemos trabajado también para triplicar los servicios de asistencia legal, de asistencia psicológica. Y otro hito importante ha sido el poner en marcha un programa de apoyo económico para aquellas mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica. Porque Alfredo, Kirby, todos, Elvin, miren, la violencia está asociada a las desigualdades. Sí. La violencia está asociada a la pobreza. Cuando una mujer tiene que decidir entre poner un plato de comida en la mesa para sus hijos e hijas o aguantar maltrato, ese muchacho va a comer al mediodía, aunque sea arroz con tallota o arroz con huevo. Entonces, una sociedad no puede ignorar esa realidad de madres que cada día sacrifican su seguridad, su integridad, su dignidad para poder darle un techo. Entonces, ese programa de apoyo económico a esas víctimas, Kirby, que tú que sigues mucho la política de gobierno, es el más amplio que tiene el gobierno dominicano en toda su política social, y eso también es una evidencia de la importancia que ha dado esta gestión de gobierno a atender a las víctimas. El Sistema Nacional del Cuidado y la política de cuidado, en lo que tú también estás trabajando desde el Congreso. Ministra, una ministra brillante y hermosa que tenemos, ¿no? Bueno, ya parte de la pregunta que iba a hacer usted la ha contestado, saber cuántas casas de acogida tenemos, cómo está el tema del servicio legal, si se le da asistencia en gran medida, si las estadísticas de violencia han bajado. Sí. Y como una diputada sometió la creación del Ministerio del Hombre y allí después se habló, se desató, y siempre se ha hablado de la eliminación del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud y la conformación del Ministerio de la Familia, si usted está de acuerdo con eso o no. Sobre las estadísticas, cuando llegamos al gobierno, mira, entre el año 2005 y el año 2019, la cantidad de mujeres que perdían la vida en la República Dominicana en promedio al año eran 96. Esos son los datos, y digo desde el 2005, porque es la fecha en la cual la Procuraduría comenzó a registrar los datos. O sea, las cifras oficiales no las da el Ministerio de la Mujer, es la Procuraduría General de la República. Desde el 2005 la viene registrando. Eran 96 al año. Entre el periodo 2020 y 2024 estamos en 63. Hemos bajado mucho, pero no lo suficiente, porque una sola mujer que pierda la vida producto de la violencia de género
es demasiado. Debería ser considerado como un fracaso de cualquier sociedad. Y yo lo digo desde esa conciencia y desde esa responsabilidad que tengo al cargo de una institución. Pero también sabemos lo difícil que es mover esos números, bajar esas estadísticas en un problema que es cultural, que es estructural, que es sistémico. No es fácil en ninguna sociedad, pero también evidencia que lo que estamos haciendo empieza a dar resultado. Con relación a lo del Ministerio de la Mujer y todo el tema de la necesidad que tiene la sociedad dominicana de una institución para ver el tema de la familia. No hay nada en ninguna sociedad que sea más importante que la familia. Hay que partir de esa premisa, es su base, es esa esencia que hace lo que nosotros somos como persona. Entonces, desde esa perspectiva, si tú me preguntas, yo puedo decirte, yo pienso que la sociedad dominicana ha carecido de una entidad que vea los temas de la familia integralmente. Pero hay que recordar que la familia es educación, que la familia es salud, que la familia es cultura, deporte, que la familia es deporte, que la familia es alimentación. Es decir, la familia lo atraviesa todo. Y a nadie se le ocurre decir, eliminemos el Ministerio de Educación o de Salud para crear un Ministerio de la Familia que eduque bien o que garantice salud colectiva a la población. Quienes plantean lo de si este ministerio tiene razón de ser o no, tiene mucho que ver con desconocimiento de cuál es el rol de una entidad para políticas públicas dirigida a garantizar la igualdad en una sociedad. Y entonces se confunde mucho todos estos temas. Yo pienso que esa discusión de si pasamos, si eliminamos este ministerio, si lo fundimos, lo que hace es que distrae la discusión del tema central en el sentido de qué necesita esta sociedad para trabajar temas de valores que está en el ámbito de lo privado. Nosotros no trabajamos en el ámbito de lo privado, que es donde está la familia. Nosotros trabajamos en el ámbito de políticas públicas. Existe un Ministerio de la Mujer porque hay una sociedad desigual. Y los hombres no están en condiciones de desigualdad. Los hombres están en una condición de poder y de privilegio histórico en la sociedad dominicana. Por lo tanto, ese planteamiento de vamos a crear una entidad para los hombres es absurdo porque esta sociedad no tiene a los hombres en condiciones de desigualdad para sus derechos y para sus políticas. Todo lo contrario. Si vamos, por ejemplo, a los espacios de representación de las mujeres, términos de participación política, que también es otro eje estratégico de la política para la igualdad. En la República Dominicana, las mujeres estamos en minoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en los ayuntamientos, en los ministerios, en los burós de las empresas, en el sistema de justicia, en fin, en todos los espacios. Y la universidad es llena de mujeres. Llena de mujeres, pese a que estamos más preparadas, todavía sí, hay una brecha salarial. Una diputada no gana menos que un diputado. Pero cuando hacemos mediciones, se mide todo. Y en ese todo, nosotros tenemos una brecha salarial en la República Dominicana, brecha salarial que oscila entre el 18 y el 20% de personas que haciendo un trabajo que tiene el mismo valor, no ganan el mismo salario. Ministra, esa realidad está, y no es solo en República Dominicana, es una realidad también de Latinoamérica, es una realidad del mundo. Ministra. Es decir, concluyo diciendo que entidades como el Ministerio de la Mujer son necesarias para políticas públicas de igualdad y que contraponerla con otras políticas que también son necesarias no es suficiente. Cuando estábamos en la discusión del proceso de reforma, cuando a mí se me consultaron, yo dije, bueno, ¿cuál es el déficit que nosotros tenemos? El déficit es de desigualdad. Entonces, ¿qué debe hacer un Estado que tiene un déficit de desigualdad? Es fortalecer la arquitectura institucional para avanzar hacia una sociedad que sea igualitaria. Por lo tanto, al Ministerio de la Mujer lo que necesita es visión como la del presidente Luis Abinader, que le ha dado más apoyo, más recursos, pero que todavía sigue faltando. Ministra, Kimberly. en los estudios que se vieron en la Procuraduría de la República de las causas, según los imputados de haber cometido feminicidios,
ellos hablan de que el 40% de esos hombres hablan de que abusaron del consumo de alcohol cuando cometieron el acto, y el otro porcentaje lo atribuye a temas emocionales, de no saber cómo manejar algún tipo de situación emocional. Nosotros sometimos un proyecto de ley que busca crear un registro de agresores reincidentes, de agresores domésticos reincidentes, para que a la hora de venderle alcohol, así como usted le piden un documento para cualquier otra cosa, con una pequeña maquinita, que en este país todo el mundo sabe que eso es fácil de hacer, pues que se pase por ese registro antes de vender una botella de alcohol a los agresores reincidentes, igualmente con las armas de fuego. Entonces queremos saber qué piensa el Ministerio de la Mujer sobre estas estadísticas que ha arrojado la Procuraduría, que este estudio es muy valioso para que puedan tomarse las medidas necesarias. Y otra cosa, la modificación de la ley de educación para que en las escuelas se enseñe educación emocional, que aquí confundieron todo el mundo con que era que se quería poner a los niños en otra cosa, que se le atribuyó a temas sexuales y a una agenda LGTB, porque aquí todo se malinterpreta para no permitir que se avance en los temas emocionales. ¿Qué usted piensa sobre esas tres cosas? Mira, la violencia está asociada a múltiples factores. Sí. Y ellos están presentes. Por lo general, cuando se viene a conocer de una denuncia en las estadísticas que manejamos desde el Observatorio del Ministerio de la Mujer, estamos hablando de una mujer que lleva años siendo abusada, pero desde niña, en la generalidad de los casos, ¿no? Sí. Empezaron a ser violadas a temprana edad. Sí. Y yo digo violada, Kimberly, y mucha gente dice, ¿cómo una ministra usa un término tan duro? Es que eso es decirlo. Eso es una violación y hay que llamarla por su nombre. Esta sociedad no puede seguir siendo, Elvin, tolerante a una persona adulta generalmente que entra, Alfredo, por esa puerta con una niña de 12 y 13 años en los brazos y la presenta como su mujer o su esposa. Exacto. Y Yo la siempre gente le lo digo. aplaude y le Sí. dice qué bonita es, y ella no tiene una hermanita para mí, pidiendo una menor también. Sí. O quizás una mujer ahí que conoce a ese señor de 40 años con esa niña de 12 y le dice, mira, pórtate bien, Sí. porque tú conseguiste un buen hombre. Entonces tú le estás diciendo a una niña de 12 Así años, es. a un adolescente que está en la etapa de definir su personalidad, la etapa donde los muchachos tienen más confusiones, Y su más cuerpo temas hormonales y todo, todavía. que se porte bien porque ella conoció a un bueno, él está violando posiblemente desde que tiene 9, 10, 11 años. No, esta sociedad no puede seguir Normalizando en eso. la violación. Y yo hablo No. con esa claridad y con esa responsabilidad, porque no podemos seguir siendo tolerante. Una sociedad que no protege como corresponde a su niñez, a su adolescencia, que no la forma bien. Y ahí empato con tu pregunta. Es una sociedad que tiene muchos desafíos de cara al bienestar individual y al bienestar colectivo. Y es cierto, Kimberly, no hay forma de vivir bien si tú no trabajas desde el ámbito de la educación. Y eso tiene que iniciar desde que inicia esa formación escolar hasta que la concluye. Eso es lo que hace que esos muchachos crezcan con información, con empoderamiento, y evita Herramientas emocionales. herramientas emocionales, evita que caigan en relaciones a temprana edad, que le daña su vida, que le daña su futuro, evita que caigan en temas de alcoholismo, evita también o hace que tengan herramientas para manejar todos sus temas emocionales. Y aquí hay que hablar con transparencia de esto, como hay que hablar también de los derechos sexuales y reproductivos. El hecho de que la República Dominicana presente altas estadísticas, aunque repito, estamos bajándola por fin en materia de embarazo en adolescentes y uniones tempranas, tiene que ver con todos estos temas tabú, y ya la gente cree que uno no puede hablar de las cosas porque ¿qué van a decir? No, los temas hay que hablarlos, los temas hay que enfrentarlos y los temas hay que trabajarlos. Yo pienso que desde ese ámbito no hay un espacio más idóneo para tener una sociedad bien que trabajar desde esa mirada de la educación. Y te agradezco mucho que en el Congreso tenga esa mirada, como ha tenido también la de la Ley Integral de Cuidados, que quizás haya un tiempecito para hablar de una política de cuidados que es sumamente importante para cuidar
cómo corresponde a quienes lo necesitan y cómo esos cuidados, Kimberly, deben convertirse en parte del piso de protección social de este país. Y eso, para que eso sea posible, el Congreso es fundamental. Alfredo. Ministra, yo estaba viendo aquí los datos de la CEPAL, de un observatorio que hay de igualdad de género para América Latina y el Caribe, la OIG. Y en el último corte del año 2022, entre América Latina y el Caribe se registraron 4.050 feminicidios. Dice que la mayoría de estos feminicidios son ejecutados por parejas, por exparejas, familiares. Y resalta que los países con más altas tasas de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Primero está Honduras con un 6.0, El Salvador con 3.3 y República Dominicana con 2.7 y Bolivia con 2.1. Ese fue el último corte que se realizó al año 2022. Esa estadística que sitúa a República Dominicana con 2.7 por cada 100.000 mujeres se ha revertido ya en el año 2024. Si usted tiene algunos datos sobre ese tema, y si usted también explicó que la clase social más vulnerable en estos temas de violencia de género son las clases más humildes, que si no se da, por ejemplo, en asterisco 212, casos de la clase social más alta en República Dominicana, si ustedes han tratado esos casos. A ver. Alfredo, varias cosas. Sí. Y sí, cada vez registramos más estadísticas de mujeres de clase alta sufriendo situación de violencia. Eso también. Miren, en la casa de acogida de nosotros hemos tenido también periodistas, médicas, contadoras, enfermeras, como ustedes no pueden imaginárselo. Pero Igualmente también ministra, mujeres de clase que tienen relaciones con personas de gran poder económico y todo esto, que se ven en la necesidad de refugiarse con mucho temor muchas veces de que se conozca su situación hasta en su propia familia, muchas veces porque eso está presente, pero no es un fenómeno que se da solo en la clase de menores ingresos. Prevalece más ahí porque hay un fenómeno de las desigualdades que impacta fuertemente. La dependencia económica también tiene un impacto importante, pero se da en todos los niveles. Pero sobre las estadísticas, lo primero, ese informe que sitúa a la República Dominicana en un tercer lugar después de Honduras y El Salvador, no cuenta solo los feminicidios, nosotros lo hemos aclarado con la CEPAL, sino que registra también los homicidios de mujeres, todo lo que es muerte violenta de mujeres, que aquí, en el caso de la República Dominicana, la Procuraduría separa las estadísticas de lo que son muertes violentas de mujeres y lo que son feminicidios. Cuando hicieron el estudio y nosotros intervenimos... ¿Qué son las muertes violentas de mujeres, maestra? Todas las muertes de violentas de mujeres, todo lo que una ocurre. Riña, una riña, un asalto. La tipificación de eso en el Código Penal. Exacto. Igual. Entonces, cuando hizo la CEPAL la publicación, nos contó a la República Dominicana todas las estadísticas, no solo los feminicidios. Nosotros lo aclaramos cuando nos llegó el estudio, ya cuando lo tenían en borrador, y con ellos hemos trabajado para que en la próxima publicación, para nuestro caso, se refleje específicamente los feminicidios y se separe esas estadísticas para poder dar unas estadísticas que sean certeras. Lo otro es que en nuestro caso, ese es un informe también que está hasta el 2018-2019. No tiene las estadísticas de los últimos años. Pero decir entonces que cuando vemos ese informe de la CEPAL, de lo que nos damos cuenta es que estamos hablando de un fenómeno global, que la violencia está presente en cada uno de nuestros países y que la región
de América Latina y del Caribe es de las más desiguales, pero también de las más violentas en materia de las mujeres. Por eso es tan importante que todos estos temas se trabajen. Yo te puedo decir, por ejemplo, para establecer solo una diferencia entre los feminicidios y las muertes violentas de mujeres, ¿cómo vamos en lo que va de año? Solo para citar un ejemplo. Mira, en este año, por ejemplo, muertes violentas por conflicto social de mujeres, tenemos 28 casos. Ajá. Cuando vamos a los feminicidios, que la Procuraduría los registra como íntimos, pero el Ministerio no usa esos términos, estamos hablando de 27. Entonces, cuando ellos hicieron su análisis, lo hicieron en base a la generalidad del dato, no lo separaron. Ahí le ponen los 27 de un lado y lo exacto, y lo suma todo, y nos da unas estadísticas altísimas que no se corresponde con el lugar real en el que nosotros estamos en la región. Antes de usted ir, después de todo esto tan interesante que hemos conversado, tenemos que hablar de política. Un tema que a ti te apasiona. Claro, además. Claro. Primero, saber si la ministra de la Mujer tiene un candidato ya decidida a apoyar o candidata de cara al 28. Ahí mismo preguntarle si entiende que ya República Dominicana y los partidos, esos mismos partidos machistas, están listos para tener una mujer presidenta, ¿sí o no? Vamos a ver, ¿con quién está usted? Si tiene una candidata, un candidato. Hábleme de eso, a ver, ministra. Mira, Eli, yo estoy aquí. Atención al departamento de prensa. Yo estoy aquí como ministra de la Mujer. Y yo soy una mujer muy respetuosa de la institucionalidad. Desde esa perspectiva, te puedo responder lo siguiente. No es Mayra que lo dice. El pueblo dominicano ha dicho en las mediciones que se han hecho que está listo, preparado y entusiasmado con que una mujer sea la presidenta de este país. Bueno. Están ahí las estadísticas, ustedes ven las encuestas, yo los escucho, o sea, que siempre, está y ustedes siempre ven el candidatas. Desde esa perspectiva, yo les puedo decir a ustedes que yo no tengo absolutamente ninguna duda de que la próxima presidenta de la República Dominicana será una mujer. Es lo primero. Lo segundo, y como vengo desde la institucionalidad, quiero decirle lo siguiente. En todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos, tenemos mujeres con toda la capacidad y con todo lo que se necesita para hacer una gestión de gobierno que trascienda y que termine de concluir lo que el presidente Luis Abinader ha iniciado en esta gestión. Si nos vamos al Partido Revolucionario Moderno, del que yo orgullosamente formo parte, y como compañera de todos tengo que decirle que tiene unos excelentes candidatos y candidatas, que todos son buenos, que son proyectos algunos más chismosos que otros. Sí, y que son, pero hay unos proyectos ahí interesantísimos para el futuro, hay unos proyectos ahí buenísimos para el 36. ¿Para el 36? Sí, para el 36. Claro, Kimberly, aquí todos sabemos en esta cabina lo que representa trabajar un proyecto político para llegar a la presidencia. Eso es un proceso, no es un suceso. Ministra, entonces, obviamente que hay que iniciar. Entonces, tenemos unos candidatos buenísimos, el PRM lo eso tiene. Es un proceso, no un suceso. Pero a nadie le cabe duda en este país que las dos candidaturas más potencial que él tiene el PRM son dos mujeres. Nadie duda eso en la República Dominicana. ¿Cuál es la suya? Y por lo tanto, yo sé que la boleta del PRM lo va a encabezar una mujer, acompañada de uno de estos jóvenes que están con mucho futuro. Pero ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? Como yo estoy desde la institucionalidad, quiero decir también que en los demás partidos políticos también hay mujeres con muchísimo. Sí, pero están. Y mi rol como ministra de la Mujer es decir que están ahí también. Es decir, que en todos los partidos hay oportunidad. Yo quisiera ver también una competencia electoral entre las mujeres, como se dio en México, que nadie, era dos discusiones entre dos mujeres. O sea, en México se sabía que o era Claudia
o era Chotil, Lo que Chotil la podemos candidata. saber es que la Entonces, ministra está con Raquel o Carolina. Aquí las candidatas o las precandidatas de todos los partidos tienen mucho potencial. Yo quiero reconocer ese trabajo de todas las mujeres, de todos los partidos, buenas mujeres. que a veces no se ve, La ministra pero que Raquel. demuestran todo el rol que tiene. Y quiero decirle a las mujeres en todos los partidos que confiemos en las mujeres, porque nosotras sabemos de lo que somos capaces generalmente para sacar, a veces a mano pelada, a una familia adelante. Nosotras sabemos cómo nos hemos preparado, ese comportamiento ético, esa pasión y ese compromiso que ponemos en lo que hacemos. Entonces yo sí creo que la República Dominicana no puede seguir perdiendo la oportunidad de lo que representa Pero denos la la mujer lista. en la La de política Santiago, lo de la pública. capital. Las dos son de Santiago. Las dos son de Santiago. las dos son espérate. de Santiago Carolina y las Alcaldesa dos incluso de la capital. y las dos son excelentes candidatas, Bueno, excelentes candidatas. vamos a dejar la Yo ministra sueño, tranquila. Kimberly, yo también comparto sueños. En este y yo usted- sueño- Espérate, que está diciendo que sueña. Yo comparto sueños y en ese sentido yo sueño de verdad con ver a una de esas dos ¿Usted sueña mujeres, como sueña Raquel? a una de esas dos mujeres Sol, con la banda en este acertijo, presidencial. las únicas que saben con quién ella está son ellas dos. Eso No. es verdad. Carolina sí sabe con quién está. No, La ya dijo otra- que y sí. Raquel sí dijo. sabe con quién está la Ella dijo sin No, decirlo. cuando No, abra no lo la ha dicho, campaña, no lo ha dicho, no lo ha cuando dicho. la campaña Ella lo ele- dijo. cuando- I have a dream. cuando la campaña tiene electoral sueño. es que cuando la campaña electoral inicie como lo permite la ley. Entonces ahí usted va a Y decir. cuando yo no venga a hablar desde la institucionalidad, yo estoy hablando por todas las mujeres. Miren, yo he hecho un esfuerzo extraordinario para que las mujeres Hay que de felicitar. todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos vean en el Ministerio de la Mujer No, a es su verdad. institución. Está Es verdad. haciendo un buen Que trabajo. así como a nadie se le ocurre cuestionar cuando tiene que ir al ámbito de la educación, que tiene que llevar sus hijos a educación, nadie pregunta de qué partido es el ministro, Sí, cuando sí, va a un hospital, así es. de qué partido es el ministro Sí. de salud pública para llevar sus hijos al hospital. Yo también he trabajado Un para abrir técnico. ese Ministerio de la Mujer a toda Un la mujer aplauso a dominicana. Bueno, Mayra. Por eso Yo le exijo digo, aquí el en aplauso todos a los Mayra. partidos hay Una buena excelentes ministra de la mujeres. mujer. Obviamente, la presidenta será del Partido Revolucionario Segundo, Moderno. chi, Sí, ha, Adri. Adrián, llévatelo. Estás